gracias por conectarse a este live de Caja Consultores. Hoy tenemos un tema muy especial que se llama inteligencia emocional. En un ratito más vamos a estar con la ponente. Ella es licenciada en psicología, ha tenido varias certificaciones en consultoría, coach ontológico y un diplomado en reingeniería humana. Con el tema inteligencia emocional, le doy la más cordial bienvenida a Gabriela González Aguilar. Gracias, Gaby, por acompañarnos. Bienvenida. Gracias por la invitación. Contenta de estar con ustedes en la parte de Tom Talents. Y bueno, a gusto de venir a compartir esta parte de lo que es inteligencia emocional. Voy a compartir mi pantalla. Este tema me gusta mucho, es una parte de lo que es conocernos, es un autoconocimiento. A veces pareciera que no es tan padre el autoconocimiento, sin embargo nos da unas herramientas para lo que es el día a día y obtener los resultados que nosotros deseamos. Mi objetivo, bueno, la parte de este objetivo de hacer esta presentación, esta parte introductoria, es la parte de adentrarte a las herramientas de lo que es inteligencia emocional. Básicamente, el que nos permita o que te permita entender cómo funciona nuestro cerebro. Otra parte también que nos da el saber cómo funciona nuestro cerebro es saber entonces la parte de nuestras emociones, cómo influyen en nosotros y cómo podemos modificarlas. Siempre en los cursos, a mí lo que me gusta irme mucho es a la raíz de todo, de dónde surge todo, porque en base a cómo yo entienda la forma de funcionar, creo que es una forma de comprensión que nos permite entonces hacer una modificación. Si yo no entiendo a lo mejor por qué reacciono de esta manera, se va a complicar mucho el poder modificar el comportamiento. Y eso es algo de los que le vengo a compartir en esta parte de esta plática. Ojalá y nos dé tiempo ver la herramienta base con la cual empezamos. Ahora sí que empezamos de menos a más. Yo cuando doy esta parte de curso de inteligencia emocional, siempre les digo que es como ir al gimnasio, ¿no? Cuando vamos al gimnasio, pues básicamente a veces no vamos con las condiciones, por eso a veces no queremos ni ir, porque se nos hace pesado o cansado. Igual, la mente es como un músculo que mientras más lo vamos a ejercitar, más se fortalecerá y crecerá. Muchas personas me dicen es que yo no creo tener inteligencia emocional porque soy una persona de carácter muy fuerte, soy muy impulsiva o soy muy lógico, ¿no? O muy racional, no tengo esta conexión con mi emoción. No, todos podemos desarrollarlo porque ya venimos integrados con esta parte, no traemos solamente la mente, ¿no? O la parte del cerebro, sino venimos con un todo equipado. Y bueno, la cuestión es nada más fortalecerlo, ejercitarlo y a través de estas herramientas, pues es como lo vamos realizando. Entonces, al igual que ir al gimnasio, no te preocupes, no te desanimes, no porque de repente hagamos la primera práctica o cuando empecemos a entender de dónde surge todo esto, digas, no, no soy para esto, no voy a poder. Eh, bueno, aquí vamos a ir haciendo poco a poco las técnicas para que no te desanimes, igual que en el gimnasio. Vas a empezar con 2 kilos de las pesas, después 5, después 10 y es ahora sí que por gradientes. Y parte de lo que quiero empezar a que ustedes vean es el origen de las emociones. No sé, esta parte de imagen me gusta mucho, que en muchos episodios de nuestra vida o del día a día nos pasa. ¿Por qué? ¿Por qué nos enojamos? Generalmente nunca vamos a cuestionarnos por qué estoy alegre, ¿no? O por qué estoy contenta o por qué estoy feliz. Nos cuestionamos más por las emociones mal llamadas negativas, que también es parte de la importancia de inteligencia emocional, comprender que las emociones no son positivas ni negativas, solamente emociones. Sin embargo, la forma en la que nosotros, el origen de ellas es por patrones de comportamiento aprendidos a través de la experiencia. Y es por lo cual surge nuestra programación.
Yo también le llamo lo que son nuestros automáticos. En el momento en que hay un estímulo del exterior, yo reacciono. No sé si de repente ustedes se cachan diciendo, es que no pensé, simplemente grité, no sabía lo que hacía. Entonces, porque esos ya son como muchos automáticos. ¿Y de dónde se originan esas conductas o esas reacciones automáticas? Pues de lo que hemos aprendido a través de nuestra niñez, en la parte de la parte de la experiencia. Todo eso se queda grabado. Entonces, a veces en la parte de este ejercicio que yo realizo y que a lo mejor ustedes van a poder hacer en este momento, es que en un momento pregúntate, ¿qué hubieras querido en la infancia y no te dieron? En la infancia de manera automática que nosotros deseábamos cosas, en especial los juguetes. No sé si se acuerdan cuando a veces queríamos o le pedíamos a los Reyes Magos y te levantabas muy ilusionado al siguiente día, esperando tener, no sé, tu muñeco grande y pues te levantabas y el muñeco no estaba, ¿no? Porque los Reyes Magos a lo mejor no alcanzaron a comprarlo o no te lo llevaron tal como lo querías. Ante eso hay una frustración y desde ahí nosotros empezamos a registrar parte de cómo fueron nuestras respuestas. O a lo mejor fue un abrazo, o a lo mejor en un cumpleaños esperabas que una persona importante en tu vida llegara y no llegó. En este caso podemos hablar de los papás, un abuelo, hermanos, o un regalo también. O simplemente a lo mejor querías platicar con papá o le llevaste un presente de repente de las tareas que nos dejan hacer en los jardines o en la escuela y muy ilusionado llegas y lo enseñas, pero no te dan la respuesta que tú deseas. Entonces, ante esto nosotros respondimos, ya sea llorando, pataleando, gritando, te fuiste corriendo a un lugar solo. Y esta emoción que fue tan fuerte, pues quedó registrado en nuestro inconsciente. Ahora, actualmente, si tú ya tienes 20, 25, 30, es muy probable que en el momento en que tú en tu vida hay una frustración, hay algo que tú deseabas y no lo tienes, reaccionas o respondes con la misma forma que respondiste cuando eras niño. Claro que de eso no nos acordamos y no somos conscientes. Para nosotros en ese momento se está originando esa frustración y esa emoción. Sin embargo, muchas de las veces, el 90%, cuando no somos conscientes de esta parte, nosotros revivimos la emoción pasada más la emoción presente. Entonces, tu carga de reacción emocional ya viene sobrecargada. Por eso a veces también cuando alguien reacciona, a lo mejor se te cayó un vaso de agua en la mesa, de repente viene un enojo, ¿no? Y empieza a gritar y todos nos quedamos así como, espérate, si solamente se regó el vaso de agua, ¿no? Se soluciona. Sin embargo, este patrón conductual es muy probable que en el pasado alguien te regañó fuertemente y es algo que vas a repetir nuevamente con la persona que lo está haciendo en este momento. Entonces, eh, sí, viene toda esta parte de conciencia en registros que nosotros hemos vivido en el pasado y que en situaciones, pues no es el juguete, pero sí es un regalo, no es a lo mejor el papá, pero ahora es la pareja, es el novio, a lo mejor no es el que te felicite papá por un buen trabajo, ahora es el jefe que no te reconoce por un logro que tú alcanzaste o realizaste en el centro de trabajo. Entonces, bueno, a través de esto nos vamos haciendo conscientes porque si no soy consciente no puedo cambiarlo. Ahora, si yo soy consciente de mi estado, puedo cambiarlo. Nosotros al hacer consciente las cosas, le quitamos poder a la parte no consciente que a veces nos atrapa. Por eso es la parte de hacer muchas cosas de manera, de hacer conciencia del porqué de las situaciones. Entonces, entre más conscientes seamos, mucho más podemos cambiar, mucho más poder vamos a tener para poder cambiar los resultados. Y bueno,
parte también de esta importancia es que nosotros conozcamos cómo funcionamos. ¿Recuerdan? Cuando iniciamos, yo les decía, pues esta parte de comprensión de dónde se origina todo esto nos va a dar herramientas para poder modificarlo, mayor entendimiento. Una parte que a veces me pasaba mucho, bueno, soy psicóloga de formación, cuando empezaba en esta parte de formarme, me decían, bueno, es que una herramienta importante es el respirar, que es algo que voy a retomar aquí. Pero yo en la parte de no, que no me contextualizaban, bueno, cuál es la importancia de respirar, pues yo minimizaba esa parte. Yo decía, no, 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 nada más con respirar se solucionan las cosas. O yo quisiera que realmente el jefe no me estuviera regañando. No tanto de que si respiro o no respiro, eso qué va a cambiar. Sin embargo, ahorita les voy a dar como la importancia o el origen del por qué muchos hacen la parte de recomendación del respirar. Entonces, bueno, la parte de la influencia de los tres cerebros en nuestras emociones. Nosotros tenemos tres cerebros, que es el primero, que es el reptiliano, que es la parte más instintiva. La otra parte, que es el sistema límbico, que es la parte del sentimiento. Y el neocórtex o la corteza cerebral, que es la parte más racional. Les voy a explicar esto a través de esta siguiente lámina. Para mí es muy importante. Por ejemplo, es un iceberg. Generalmente lo hacemos a través de este ejemplo donde lo que se ve es la puntita, pero realmente abajo hay una profundidad. En este caso, por ejemplo, la mente consciente, solamente nosotros somos conscientes del 15%. Y en la parte inconsciente es el 85%. Es decir, nosotros en la vida diaria tomamos decisiones. Las decisiones, lo que va a regir tomar decisiones es el 85% que es inconsciente. Entonces, si somos inconscientes, ese 85%, imagínate qué decisiones estamos tomando día a día. En la mente inconsciente están todas las acciones involuntarias, los pensamientos automáticos, la memoria inconsciente, las emociones, la creatividad, los instintos y la intuición. En estos dos, en la parte inconsciente están nuestros dos cerebros, el cerebro más primitivo, que es el reptiliano, que es la parte de la supervivencia. A él no le importa más que mantenerte vivo. Ese es su origen, o sea, es su propósito de existir. El cerebro reptiliano, su propósito es de mantenerte vivo. Cuando él verifica que estás en peligro o hay un peligro para ti, de repente se va a activar, y lo que hace este sistema es que tiene dos respuestas. La respuesta de huida y la respuesta de pelea. Esas son las dos que va a tener cuando él ve una parte de activado el miedo. Y por otro lado tenemos a la parte de lo que es la parte límbica, que es nuestro cerebro emocional, que es la percepción también no consciente, y que ahí es la conexión entre toda la parte emotiva que tiene que ver con la parte de empatía. Cuando estos dos cerebros no están equilibrados, entonces nosotros con la parte del sistema reptiliano, cuando estamos en estrés, estamos siempre o peleando o huyendo. Entonces, esta parte, más que nada en la cuestión laboral, se ve mucho cuando estás en estrés, por eso el colaborador o los colaboradores se empieza a tornar un clima laboral muy tenso. ¿Por qué? Porque una de dos, o nos peleamos con todos los compañeros diciéndole que todos tienen la culpa del porqué o las situaciones o los resultados, o la otra es que me vuelvo indiferente. Como adultos, pues no nos vamos a huir, no vas a salir corriendo de tu trabajo, ¿no? Aunque al menos algunos sí lo hacen. Pero bueno, no sales corriendo, pero lo que empieza a hacer es la indiferencia. Te vuelves indiferente a muchas cosas. Te dicen lo que podemos hacer o las actividades, y tú lo que haces es, bueno, como quieran, como vean, ya no te involucras, ya no opinas, porque estás en este sistema, en la parte reptiliana. Estás activado un miedo y ese miedo te hace actuar de esa manera. Entonces, cuando tengamos colaboradores en este punto, lo que necesitamos es darle elementos que les den seguridad, porque esos elementos que les den seguridad, minimizando el miedo, va a hacer que conecte con el sistema límbico, con la parte empática, con la parte de, ok, comprendo, lo comprendo a mi jefe, comprendo a mi compañero de trabajo,
y en base a eso entonces ya voy a funcionar de una manera más lógica, más racional con la mente consciente. Y es cuando el colaborador se vuelve a activar. ¿Sí? Entonces, estas dos partes son muy importantes de conocernos tanto a nosotros para regularnos, para poder hacer el cambio de actitud, la parte de comportamiento y después para también comprender al otro y poder ser más empáticos con los compañeros y claro, si soy líder, pues aún más. Em, y entonces la parte cuando están como, hay cambios a lo mejor dentro de la organización, en automático se empieza a activar el sistema reptiliano porque ellos piensan que te vas a morir. O sea, vuelvo a comentar, el cerebro reptiliano no dice hay un cambio en el sistema, hay un cambio solamente de jefe. No, para él nada más estás en peligro y es momento de pelear o huir. Al pasar al sistema límbico, la parte del sentir y llevar la parte de miedo, hay unos neurólogos que le dicen que es atrapada la amígdala. La amígdala es secuestrada, la parte emocional, y entonces entre esa emoción y esa parte del pensamiento de sobrevivencia, pues me encapsulo, ¿no? Y entonces es donde la gente o empieza a renunciar, o empieza a quejarse, o empieza a sabotear, o en la vida personal, pues es cuando dices, es que ya no encuentro la forma, empieza la parte de depresión, la parte de no quererse levantar de la cama, porque esto se encuentra atrapado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues básicamente, ahorita voy a comentar técnicas, ahorita solamente podemos ver una por el tiempo, que es la base, después nos vemos a un poquito la parte más complicada, es esta parte de respiración para llevarnos a la mente consciente, a la mente racional, que todo lo que está pensando la parte de nuestro cerebro reptiliano con el sistema límbico no es real, ¿no? Nos podemos ir desde nuestra adolescencia, el pensar que en el examen me va a ir mal y entramos en estrés, pero realmente no pasa eso o no está pasando. Eso minimiza, o si nosotros seamos más conscientes de esa parte que no es lo que está pasando, o si pasan, o si no, o si reprobamos el examen, bueno, hay nuevas oportunidades. Sin embargo, con todo el estrés y las amenazas de que tienes que pasar el examen, bueno, nos volvemos complicados y nos ponemos en estrés. En ese momento es por la parte a lo mejor de los padres de que tienes que pasar, si no te espera una regañiza con el papá. Pero ya de adultos, en la parte laboral, bueno, es en la parte de no hacer el trabajo, no entregar los reportes, pues en automático entras en estrés porque está la amenaza como del despido, ¿no? Entonces, cuando de repente te hablan, que te hablan en la dirección o tienes junta con el director, pues bueno, el sistema reptiliano no se imagina una junta con el director, ¿no? Sino básicamente se imagina que ya te está comiendo o te va a devorar o estás en peligro de muerte. Tampoco se está imaginando que estás en una junta con él. Por eso es que empezamos como a tener mucho la parte de miedo y también no solamente se queda en miedo, un miedo psicológico, sino también todo esto impacta a nivel físico, porque fisiológicamente hablando, cuando el cerebro reptiliano detecta que hay una cuestión pues de peligro, en nosotros fisiológicamente se activan muchas hormonas, en especial, por ejemplo, la irrigación de lo que es la sangre se concentra más en las piernas porque te prepara para huir o para pelear, para volverte un buen karateca o una buena gacela. Y la otra parte es que, por ejemplo, se detienen todos los mecanismos que son para ir al baño. ¿Por qué? Porque en un momento de peligro no necesitas ir al baño, entonces se bloquea. Sin embargo, ahora sí que el cerebro está detectando que hay todo ese peligro, te está preparando para la huida o la pelea, pero es algo que tú no vas a ocupar, no vas a ocupar toda esa energía que se está acumulando, no va a salir, no la vas a gastar. Entonces el mismo organismo se empieza a contrarrestar en el sentido que es por lo cual empiezan a aparecer lo que son las enfermedades, lo que son la gastritis, la colitis, el dolor de espalda, el dolor en la parte de los hombros, las jaquecas, el insomnio, y entonces todo eso empieza a aparecer porque exactamente como no realmente corriste, ni tampoco luchaste,
no pasó nada de eso, entonces eso se queda en el organismo y es cuando empiezan las enfermedades. Entonces imagínate, ¿no? Todo lo que esto trae, si nosotros no hacemos consciente toda esta parte de cómo funcionamos, de cómo funciona nuestro sistema físico y que en lugar de apoyarlo, lo perjudicamos aún más, porque a pesar de que, bueno, ya pasó, la mente sigue pensando del por qué, del cómo, de por qué a mí, y entonces seguimos segregando esas hormonas, las principales de el cortisol, que es la hormona del estrés, y seguimos segregando muchos químicos que no van a ser buenos para nuestro organismo. Entonces, esa es la parte que nosotros empezamos a conocer. Y lo principal es toda información, todo estímulo exterior entra primero por lo que es el sistema reptiliano, después se pasa a lo que es el sistema límbico y se pasa a lo que es la mente consciente. Lo voy a poner de este lado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros, cuando hay un estímulo externo que no conocemos, entonces el sistema reptiliano empieza a sentir miedo y empieza toda esta parte que ya les comenté. Por eso aquí me gusta enfatizar el ejemplo de los deportistas. Por eso los deportistas practican mucho lo que son las caídas. Dice, ¿por qué los practican? Bueno, pues para saber cómo caer y listo. No, si no tiene toda esta parte de sustento, el que entre más practiques caídas, en el momento en que te pase, en el momento de una competencia, el cerebro como ya lo registró, ya no lo registra como un peligro y entonces es más fácil que te puedas reponer o que la lesión no sea tan grave, porque ya lo reconoce como algo natural, ya no se activa esta parte de miedo ni nada de hormonas, ni nada de eso. Por eso es que la práctica hace que lo reconozca el sistema reptiliano como algo que es conocido, que es algo bueno y que no estás en peligro. Entonces, bueno, eso es lo mismo que estamos haciendo acá. Entre más conoces esta parte, menos vas a actuar en el sistema más primitivo, que es la parte reptiliana. Entonces, el secreto es conocer más de todo, saber cómo actuar para que no sintamos miedos, no sintamos esta parte de eh, o que el miedo no lo hagamos tan grande como lo que es en realidad y luego pasar directamente al pensar de una manera más racional, más con la corteza cerebral. Esto va a hacer que si hay una emoción, en automático la reconozcas, la sientas, la liberes y salgas de ese estado. A diferencia que no conozcamos todo eso, no lo ejercitemos, es que si, por ejemplo, alguien llega a la oficina y ya te gritó o ya lo viste con una mala cara o que es lo típico que dicen, bueno, es que ya nada más llegó y casi me pone de malas y ya estoy todo el día de malas. Entonces en ese momento ves a la persona, verificas qué es lo que está pasando, qué significado le estás dando, cómo lo estás percibiendo, te das cuenta de la emoción, liberas la emoción y listo. Es como la parte, digo, se dice fácil, es una gran labor, es una gran práctica de todos los días, de todo el tiempo, porque siempre va a haber algo que es nuevo. Entonces, esa es la parte de comprensión de nuestro sistema. Y bueno, ¿qué es lo que hace con todo esto? Es que entre más información tengamos, que es como la parte de nuestros tres cerebros, que nuestros dos cerebros, que es el sistema reptiliano, el cerebro reptiliano y lo que es el cerebro límbico, es la parte inconsciente y es el 85% de lo que opera nuestras decisiones, y la otra parte que es el 15%. Entonces, el integrar estos tres cerebros, nuestra parte consciente, nuestra parte inconsciente, lo que es hacer esta parte de sincronizar todos estos elementos y entonces poder operar de una manera distinta, poder dar una respuesta diferente y tener resultados diferentes. No lastimándote tanto también fisiológicamente hablando, porque sabemos que al momento pues de gritar o de dar una reacción, bueno, sí, hagas esa reacción, sin embargo, también está toda la parte que se generó interna y que eso no va a desaparecer. No nos damos cuenta que está ahí, pero al final de cuentas, al transcurso del tiempo,
empiezan a aparecer ese tipo de insomnio, de jaquecas, de la gastritis o colitis, que empiezan a hacer estragos en nuestro cuerpo. Ok, bueno, entonces nos volvemos más empáticos con nuestros colaboradores, con los que trabajamos, comprendemos más al jefe. Si estás en un puesto de liderazgo, pues te da esta parte de apertura para ahora sí que ver a tus colaboradores, no tomártelo personal, porque mucho de eso caemos como colaboradores, que es como de si algo me dijo o si algo me gritó o si pasó esto, es como conmigo, ¿no? Nos da una parte que, bueno, eso es lo que trabajamos más adelante y podemos eh, dar esta parte de comprensión de lo que es el observador, que esto, bueno, ahorita lo vemos en una siguiente lámina, el que nosotros nos podemos ver y esto nos da más apertura de poder tomar diferentes opciones, ya no solamente una que a lo mejor es encerrarse, ser indiferente, no sé, ya tengo mi renuncia, ya no quiero trabajar aquí, ya no me siento a gusto, sino nos da esta parte de apertura de poder conocer más opciones y claro, también cambiamos nosotros, ¿no? Al tener otra perspectiva, le damos otro significado a la realidad, eso también permite que nosotros tengamos más opciones de cómo solucionar lo que nos está pasando. Y sé, por eso hablo de lo que es la percepción. La percepción es real incluso cuando no es realidad. Yo siempre les comento que cada persona es un mundo, porque cada persona va a percibir el mundo a través de sus ojos, que es a través de la experiencia que ha tenido. Todos tenemos diferentes experiencias, todos tenemos diferentes padres, todos nacimos en diferentes estados, en diferente cultura, y eso va a hacer que nosotros tengamos una percepción, no igual a la del compañero. Pero específicamente la empatía es lo que hace que yo pueda comprender y posicionarme ahora sí que en los zapatos, como bien dice el dicho, del otro para poder comprenderlo y bueno, dar otra respuesta. Y porque dentro del sistema reptiliano es parte también crucial de que él va a ver el peligro, él no ve el jefe, no ve a la esposa, no ve al colaborador, sino lo que él está viendo es como alguien que te va a comer, cosa que tampoco es real. Es lo que digo, cada quien tiene sus realidades y en base a esa realidad opera. Entonces, si yo con esta información te digo, a ver, espera, vamos a ver la realidad cómo es y cómo la estás percibiendo por los filtros que tienes de tu experiencia, te va a dar un mayor panorama y una mejor percepción de la realidad y vas a operar de manera distinta. Es el enfoque y los beneficios de estas herramientas. Y por ejemplo, yo a veces en los cursos le digo, bueno, imagínate un buffet, imagínate una comida, la que más te guste, tu comida favorita. Y no sé si han visto o han escuchado la práctica más conocida del limón, que imagínate el limón, que cómo lo exprimes, que lo estás exprimiendo y está en la parte de tu lengua. Y en automático empiezas a segregar lo que es la parte fisiológica, la parte física de la saliva, porque ya es algo que tú has probado, es algo que tú ya conociste y en el momento en que te lo estás imaginando o alguien te lo está diciendo, en automático nuestra parte física está haciendo su labor. Es lo que pasa con esto y muchos eventos. Imagínate que alguien te grite, en algún momento alguien ya te gritó y reaccionaste de una manera. Es nuestro automático. Y si tú no eres consciente de que no estás en el tiempo pasado con la persona que le gritaste en ese momento, vas a empezar y a gritarle a la otra persona y entonces la otra persona también con su propia realidad, con su propia experiencia y es cuando se hacen todos los conflictos interpersonales. Por eso somos una maravilla los seres humanos porque cada quien tiene mucho que trabajar, ¿no? Es parte de nuestra experiencia, es parte de nuestro aprendizaje, es parte de nuestra formación. Y yo les comento, tu cerebro es como un radio. En donde tú vayas a sintonizar es lo que vas a ver. Por ejemplo, muchas veces cuando cortas con la pareja, con el novio, en lugar de escuchar música más alegre, pues no, te pones ahí la música que te corta las venas y hay memes, ¿no? En Facebook donde dice, voy a repetir esta canción porque no me dolió lo suficiente, ¿no? Entonces, ¿cómo revivir ese dolor?
O también, por ejemplo, en nuestro cerebro, yo a veces lo comparo mucho con lo que es Facebook o las redes sociales. Si te das cuenta, ya estamos como casi casi vigilados, ¿no? Pero si tú hablas o hablaste con alguien y se van registrando todos los algoritmos o googleaste algo, entonces en automático te van a empezar a aparecer todo eso. Por ejemplo, si googleaste qué hacer en periodo de crisis, bueno, de repente te van a aparecer memes de qué hacer en caso de crisis. En Instagram es muy obvio lo que a veces aparece. Luego los memes también aparecen exactamente, ¿no? Eso, casi casi si, por ejemplo, estás en una ruptura de pareja, y por parte a lo mejor de infidelidad, o sea, te aparecen los memes, aunque sean chuscos, pero de eso, y a veces casi dices, "Ah, o sea, ¿cómo me aparece? El universo está en sintonía, ¿no? O yo lo traigo". Pues sí, básicamente nuestro cerebro va a funcionar como el algoritmo. En donde tú te enfoques es lo que vas a ver, es lo que te va a aparecer. Aunque pueda haber muchas cosas alrededor, si nuestro cerebro no está entrenado hacia lo que nosotros queremos, si no está, ahora sí que a, 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 a cómo vaya pasando el día o lo que me vaya sucediendo, entonces estamos presas de lo que nos vaya apareciendo como en Facebook, ¿no? Hacia dónde me quiere llevar, en lugar de un estado más feliz, más cómodo, más equilibrado. Bueno, me sigo aquí martirizando, ¿no? Con la parte de mis emociones negativas. Y bueno, aquí es esta parte de las técnicas del control emocional. Como les digo, es como de ir de menos a más. La primera técnica y la más básica que todos nos dicen, y bueno, en la parte psicológica y en cualquier curso a lo mejor que tengas de lo que es inteligencia emocional, es la parte de la respiración. Cuando entras en un conflicto o estás estresado, nuestra respiración se empieza a atorar. De hecho, es como lo acabamos de ver en esta parte que se ve, es que la respiración es muy corta, no es lo suficientemente profunda para oxigenar tu cerebro y que esta parte de ese impulso no esté llegando a nuestra corteza cerebral. Entonces, lo que nosotros necesitamos como primera instancia en cualquier situación de estrés, de ira, de furia, de ansiedad o algo que esté detonando en ese momento y que fisiológicamente te impida dar una respuesta, la respuesta es respira y respira de una manera profunda. Si te das cuenta, a lo mejor no lo habías pensado, pero nosotros podemos dejar de comer algunos días, podemos dejar de ir al baño unas horas, podemos dejar de dormir días, pero no puedes dejar de pasar segundos sin respirar. O sea, si no respiras, te mueres. Es como esta parte automática de nosotros como seres vivos, seres humanos, que nos permite estar vivos. Entonces, es muy importante la respiración. Es tan importante que ni siquiera eres consciente de ello, porque ya el inconsciente, ahora sí que casi casi no creen en nosotros para mantenernos vivos, ¿no? Entonces se hace de manera inconsciente y es una parte automática de, de la respiración. Esto fisiológicamente tiene un trasfondo, que es básicamente hacer lo que es llevar oxígeno a nuestro cerebro, la corteza cerebral, y decirte, a ver, espera, el momento presente no estás en peligro de muerte, reacciona, ubícate, ¿no? Esa es la parte importante del por qué respiramos. Ese es el trasfondo de por qué te dicen cuando estás en una situación de ansiedad, de estrés, de angustia, respira. ¿Por qué? Porque funcionamos también con tres partes, que es nuestro cuerpo, nuestra emoción y nuestro pensamiento. Estos tres son como un círculo vicioso. Si en tu cuerpo estás sintiendo jaqueca, es muy importante que veas qué pensamiento está reinando y qué emoción estás teniendo. Si hay una emoción, se va al cuerpo y hay que checar qué pensamiento. Si estás pensando en algo negativo, en lo general, hay que checar tu cuerpo y tu emoción. Por eso cuando esta parte de lo que es psicológicamente hablando y llega a esta parte de terapia, lo más visible es tu cuerpo o tu emoción, no el pensamiento. Entonces, generalmente te ha dolido una parte de tu cuerpo, hay una cuestión, jaquecas, dolor de espalda, de músculo, gastritis,
y de ahí me voy a la emoción y de ahí nos vamos al pensamiento. Que realmente la raíz de todo es el pensamiento. ¿Qué estás pensando? Por lo cual tu cuerpo está reaccionando de esa manera y estás teniendo esa emoción. Son tres cosas que también son importantes para gestionar la parte emotiva. La mente controla el cuerpo y la respiración controla la mente. Por eso el énfasis de hacer esta parte de tu respiración y hacerla más consciente. Básica, muy sencilla, no necesitas más que estar sentado, hacer una pausa, estar consciente de lo que vas a tener que hacer, que es la respiración. O sea, ya te peleaste, estás enojada, está pasando algo. Solamente sentarte, hay que hacer esta parte de respirar profundamente, sostener el aire por 5 segundos, concentrar tu mente en contar cada segundo con el aire contenido. Después exhalamos por tu boca lentamente y repite el proceso hasta que sientas que has recuperado la calma. Recuerda hacer tus respiraciones con el diafragma para tener óptimos resultados. Yo lo voy a hacer nada más como esta forma de ejemplo. Respiramos. Y exhalamos. Eso es hacerlo de una manera más consciente. Lo ideal es hacer 3 respiraciones. Si puedes hacer más, si te da tiempo a hacer más, es ideal. Eso lo que te va a traer es calma, relajación y bueno, llevar oxígeno al cerebro para que poder tener una respuesta más racional. Entonces, y aquí el secreto es que entre más sostienes el aire, si por ejemplo puedes con 5 segundos, después con 7, después con 8, después con 10, esto lo que va a hacer es que salgas más rápido de esa emoción que tienes. Pero pues hay que hacerlo, hay que darnos el tiempo y para ver los resultados. Porque como te comento, a veces las programaciones nos llevan al sentido de esto no tiene función, yo lo que quiero es que ya me den mi aumento o que ya me den mi no sé, mi promoción o que ya me den, no quiero todo lo demás. Y seguimos con esa parte y nos salimos como de ese círculo vicioso y por lo cual no tenemos otros resultados. Es algo que yo les vengo a compartir, la técnica de la respiración y que bueno, es parte de lo que es inteligencia emocional, que básicamente se refiere a la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. La inteligencia emocional no significa ahogar las emociones, ojo, importante, sino dirigirlas y equilibrarlas hacia estados más positivos. No vamos a dejar, no porque tenga un curso de inteligencia emocional, no sé, de tantas horas, ya no voy a sentir ira, ya no voy a sentir frustración. No, eso quien te lo diga no es cierto. Las emociones, son parte de nuestro, o sea, que vienen integrados con nosotros. Aquí la diferencia que se va a hacer que es que entre más lo comprendamos y entendamos, pronto salimos de esos estados, lo cual el salir rápidamente de esos estados nos origina tomar diferentes decisiones y en consecuencia tener diferentes resultados. Esa es la diferencia. No vamos a desaparecer emociones porque es parte de nuestra naturaleza. Bien. Bueno, es lo que hace rato mencionaba, el cómo poder tener a los observadores. Si nosotros pudiéramos tener observadores de que cuando estamos peleando, lo pensaríamos mejor. Y claro, obtendríamos diferentes respuestas. Eso es a lo que llegamos cuando tenemos todas las herramientas de lo que es la inteligencia emocional. Poder ser observadores de nuestro propio comportamiento, salir de esa nube negra de emociones, poder ver otro enfoque, otra realidad y entonces poder decidir o tener otras alternativas que nos hagan sentirnos mejor. Bien, bueno, pues es lo que les vengo a compartir el día de hoy. Espero les sea de gran utilidad y esperemos vernos pronto. Que tengan un excelente día y